ustedes están. Espero que así sea. Pues muy bien, vamos a comenzar con nuestra charla del día de hoy. Hoy empezamos una nueva serie. Como ustedes saben, muchos de ustedes que nos visitan con frecuencia, los jueves trabajamos a partir de hacer como series en donde agarramos un tema y a lo largo de varias semanas, a veces incluso un par de meses, 3 meses, hasta 4 meses, estamos revisando charlas, estamos haciendo charlas sobre esa serie, sobre ese tema. Acabamos de terminar toda una serie que empezamos en enero sobre el tema de los 8 versos de entrenamiento de la mente y ahorita estamos empezando, el día de hoy empezamos una nueva serie que yo creo que además es muy conducente, muy apropiado, que en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de esta experiencia tan conmocionante que estamos viviendo en este momento, abordemos este tema de las emociones sublimes. El título que elegimos para nuestra serie es Emociones Sublimes. Y vamos a estar haciendo una especie de paseo por toda una serie de emociones humanas que podemos cultivar, que son finalmente emociones elevadas, emociones nobles. Nos gustó esta palabra, sublimes, emociones sublimes, porque la palabra sublimes tiene este elemento como de algo increíblemente sutil, delicado, profundo, que puede haber en estas emociones que vamos a estar revisando, alrededor de las cuales vamos a estar reflexionando a lo largo de estas semanas. Entonces aquí tenemos nuestro título, Emociones Sublimes. Y el día de hoy vamos a presentar simplemente una introducción a la serie, ¿sí? Es una plática introductoria en donde vamos a estar hablando de, primero que nada, ¿qué tiene que ver el budismo con las emociones? ¿Por qué en el budismo nos interesa hablar de emociones? ¿A qué nos referimos con emociones en el budismo? ¿Sí? Vamos a hablar de qué es una emoción desde la perspectiva budista y también no desde la perspectiva budista, incluso desde la perspectiva psicológica o del lenguaje común. Vamos a hacernos esta pregunta: ¿hay algunas emociones mejores que otras? ¿Hay algunas emociones que son más conducentes o más apropiadas, más conducentes al crecimiento humano que otras? Hay algunas emociones, claramente hablamos a veces de emociones destructivas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, podemos pensar que hay algunas emociones que son más conducentes al crecimiento humano que otras. Vamos a hablar de si se pueden transformar las emociones, cómo las transformamos y, por último, vamos a hacer toda una lista, un recorrido muy breve, nada más nombrar todas las emociones sublimes que vamos a estar tocando a lo largo de esta serie, ¿sí? Muy bien, pues nuestra primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el budismo con las emociones? Fíjense, el budismo, nosotros los budistas le llamamos el Dharma. La palabra Dharma se refiere a las enseñanzas del Buda. Todo el budismo, todas las enseñanzas budistas tienen que ver con ayudarnos a alcanzar la iluminación. Son toda una serie de apoyos, de ayudas, de indicaciones, de pautas, de consejos incluso para ayudarnos a llegar a la misma experiencia que tuvo el Buda, que es la experiencia de la iluminación. Entonces tiene que ver con transformar la totalidad de nuestro ser. No estamos hablando nada más de una transformación parcial, no estamos hablando nada más de poder tener una vida más cómoda, ¿no? No estamos hablando de una transformación simplemente para estar más a gusto. Estamos hablando de una transformación total de nuestro ser, una transformación total de nuestra conciencia, para poder alcanzar esa visión que el Buda alcanzó, que es la visión de la mente iluminada, la visión de la realidad tal y como es. Y a partir de ahí poder vivir una vida humana completamente diferente de lo que podemos incluso concebir desde este lugar en el que estamos el día de hoy.
Entonces, de eso se trata el Dharma. Y nada más para, así como una probadita de la palabra del Buda. Quiero pasarles estas palabras que son las primeras líneas con las que abre un texto budista muy importante que se llama el Dhammapada. El Dhammapada es parte de las enseñanzas del Buda, es la palabra del Buda mismo. Y quiero leer estas palabras, fíjense qué hermosura. Muchos de ustedes probablemente las han escuchado, las han leído. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Habla o actúa con una mente impura y el sufrimiento te seguirá como sigue la carreta al buey ensimismado. Y de nuevo se repite la primera frase, las primeras 3 oraciones. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Habla y actúa con una mente pura y la felicidad te seguirá como tu misma sombra inseparable. Entonces, estas palabras son de una profundidad increíble. Tenemos 2 elementos, ¿verdad? La mente impura, que da lugar a sufrimiento, y la mente pura, que da lugar a la felicidad. Pero estas primeras frases, somos lo que pensamos, con nuestros pensamientos construimos el mundo, son increíblemente importantes y quiero tomar esas frases para llevarnos a tomar conciencia de la importancia de las emociones en el budismo y de por qué estamos haciendo una serie hoy sobre emociones sublimes. Aquí hay otra traducción de esa misma frase inicial del Dhammapada. Todos los fenómenos se originan en la mente. La mente es su fundamento y son creados por la mente. Hay varias traducciones de esas primeras frases del Dhammapada. A mí la verdad la que me gusta es la que les acabo de pasar, ¿no? Es la traducción de Alberto Blanco y me gusta simplemente por el hecho de que es la que leí por primera vez, la que tocó por primera vez mi corazón y la que memoricé por primera vez. Esas frases me las sé de memoria, a veces las recito yo misma antes de empezar la meditación o las recito en diferentes situaciones, ¿no? Entonces esas frases son las que me sé y me gustan, pero no necesariamente son la traducción más precisa, por cierto. De hecho, esta traducción que tengo ahorita en la pantalla es más precisa con respecto a lo que realmente dice. Esas frases están originalmente en el idioma Pali. Esta traducción que tengo aquí es más fiel al Pali, aparentemente, dicen los sabios. Y fíjense, a mí me llama la atención que en esta traducción aparece la palabra mente 3 veces. Todos los fenómenos se originan en la mente. Y estaba yo revisando la versión en Pali de estas palabras, y la palabra Pali que aparece ahí es una palabra que es mana. Todo el Dharma tiene que ver con la transformación de la mente. Hablamos de la transformación de la mente. Y cuando decimos que queremos transformar la mente, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la mente? Y por eso vale la pena como que disectar un poquito, analizar un poquito qué palabra se usa en la versión original en Pali y a qué se refiere, ¿verdad? La palabra en Pali es mana, que se dice que también es un fenómeno un sinónimo de otra palabra que usamos bastante en el budismo, que es chitta. La palabra chitta es muy interesante porque hace referencia a la mente pensante, a la mente que razona, a la mente lógica, pero también hace referencia a nuestras respuestas emocionales, al corazón, a la voluntad, a la volición, a las intenciones. A todo eso, digamos, que nos mueve a la acción y que en nuestro lenguaje occidental asociamos con las emociones. Entonces la palabra chitta se refiere a la mente, digamos, en esa gran acepción
que muchas veces se traduce como mente-corazón, pero aún la palabra o la composición mente-corazón me parece que realmente no encierra o no comunica con precisión a qué se refiere chitta. Entonces, bueno, simplemente hay que acordarnos de que chitta, de que esta mente a la que se refiere el Dhammapada, incluye realmente a todo nuestro ser, a todo eso que construye el mundo, ¿no? Nuestras emociones, la razón, el pensamiento, las ideas, el raciocinio, el análisis, la emoción, la voluntad, todo eso es chitta, ¿sí? Entonces, de eso se trata el Dharma, de transformar chitta, ¿verdad? Entonces, por supuesto, como dice aquí, el budismo tiene todo que ver con las emociones. Si pensamos en las emociones como esa expresión de chitta, el budismo tiene que ver con la transformación de eso. Entonces, es un tema muy relevante cuando hablamos del Dharma, las emociones, ¿no? Estamos hablando realmente del centro de la práctica budista, la transformación de la mente, la transformación de las emociones. Ahora, ¿qué es una emoción? Quiero dedicarle unos minutitos a entender un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de emoción. La raíz etimológica de la palabra viene del latín emotio, emotionis, y estas son sustantivos que se derivan del verbo, el verbo emovere. Emovere, de hecho, tiene entonces dos raíces, el prefijo e, que significa de o desde, y el vocablo movere, que obviamente significa mover, trasladar. Entonces, una acepción precisa de la palabra emoción es aquello que te mueve, aquello que te saca de un lugar y te mueve a otro lugar, aquello que te saca de un estado habitual, podríamos decir. Y me gusta mucho esta acepción que viene aquí. La emoción es el impulso que induce a la acción. Entonces, finalmente, la emoción es energía. Y me gusta que tanto la palabra emoción como la palabra energía comparten el prefijo e, ¿verdad? Que es de o desde. Moverse desde, ¿sí? El impulso que nos induce a la acción. Yo creo que con esa traducción, el impulso que nos induce a la acción, casi podemos sentirlo aquí en la barriga, ¿verdad? Ese impulso, esas son las emociones, eso que te mueve a actuar, a moverte, a hacer. De eso estamos hablando, ¿sí? Aquí tenemos una definición un poquito más en el terreno desde la psicología. Yo no soy psicóloga ni tengo nada que ver con el mundo de la psicología y no pretendo hacer un análisis psicológico profundo del tema de las emociones porque ni es mi área ni es realmente el tema de la charla. Pero por supuesto que es importante entender también un poquito a qué hace referencia esta palabra como generalmente la entendemos en nuestro mundo occidentalizado. Una emoción es una respuesta. Primero es importante esa palabra respuesta que les puse en negritas, ¿no? Una respuesta psicofisiológica compleja que representa un modo de adaptación del individuo a ciertos estímulos cuando éste percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Entonces es una respuesta. La emoción es una respuesta a un estímulo. Eso es importante entenderlo. Y el estímulo puede ser interno, por ejemplo, como un recuerdo, o puede ser externo, como una experiencia directa de encontrarme con una persona, ¿no? Pero lo que es importante además aquí también de esta definición es que le ponen este adjetivo, ¿no? Importante. Cuando aparece no algo insignificante, sino algo significativo. Esa respuesta que viene cuando experimentamos un estímulo que nos es significativo por alguna razón. Esa respuesta es la emoción. Ahora, en el budismo, ¿dónde están las emociones en el budismo, ¿no? Quiero hacer un pequeño recorrido muy breve por esto que se llama, esto que
en tiempos modernos se ha dado por llamar psicología budista. Psicología budista, y lo pongo muy entre comillas porque tradicionalmente realmente no hay nada que se conozca como psicología budista, ¿no? Pero en el pensamiento actual, desde la psicología moderna, hay elementos del análisis de la mente que se hace en el budismo que la psicología resuena un poquito con ellos, ¿no? Entonces hay todo un área del budismo que se ha conocido como la psicología budista. Y para hacer referencia a ella quisiera retomar brevemente en cómo está compuesto el cuerpo canónico más tradicional, más antiguo del budismo. Existe todo un conjunto de escrituras que se conoce como el canon Pali, se llama Pali porque está en el idioma Pali. El canon Pali se conoce como el Tripitaka. La expresión Tripitaka significa 3 canastas. Y como su nombre lo dice, bueno, son 3 canastas, 3 conjuntos de escrituras. Uno de ellos se conoce como el Sutta Pitaka, en donde encontramos a todos los discursos, básicamente los discursos del Buda. El Vinaya Pitaka, que muy en resumen representa toda la doctrina de comportamiento monástico de la tradición budista temprana. Y por último, el Abhidharma Pitaka. El Abhidharma Pitaka, la palabra Abhidharma se puede traducir como lo relacionado con el Dharma, o también se puede traducir como el Dharma más elevado. La canasta del Abhidharma. La canasta del Abhidharma podemos decir que resume toda una serie de enseñanzas sobre la naturaleza de la mente desde la perspectiva budista. Y ese Abhidharma, el Abhidharma podría uno pensar que se entiende actualmente como lo que contiene todo el análisis psicológico budista, todo el análisis de la mente. El Abhidharma está compuesto por 7 grandes libros y lo que hace el Abhidharma es que clasifica los fenómenos de la existencia, ¿sí? Los fenómenos físicos, pero también los fenómenos mentales, lo que se conoce como los eventos mentales. Se dice que la existencia está compuesta por diferentes fenómenos que según las versiones del Abhidharma pueden ser 75 o 170 fenómenos. El Abhidharma es toda una sistematización de la terminología que se usa en el budismo para referirnos a distintas cosas. Y por eso es que los budistas todavía hasta la fecha usamos las palabras en Pali para referirnos a estos términos a los que hace referencia la psicología budista contenida en el Abhidharma. Porque el tema de los términos es importante en el Abhidharma. ¿Qué término usamos para nombrar qué? Y en español muchas veces lo que usamos es tratar de entender a qué apuntan esos términos. Luego no tenemos traducciones literales de esos términos al español, pero es interesante a veces mantenerlos en Pali. Nuestro maestro Sangharakshita hace mucho énfasis cuando habla de estas cosas, por ejemplo, en mantener los términos en Pali o en sánscrito y en analizar a qué se refiere el término. Entonces, ahora que hablamos de emociones, ahora que hablamos de la psicología budista, es interesante ver qué términos del Abhidharma podríamos usar para entender a qué se refiere una emoción, ¿sí? Es curioso porque en el Abhidharma no hay ningún término, ninguno de estos fenómenos que el Abhidharma reconoce como eventos mentales, no hay ningún evento mental equivalente al concepto occidental de emoción. El concepto de emoción, como les decía, proviene del latín, esa palabra. Entonces, no hay ningún concepto equivalente en el Abhidharma o en la psicología budista que apunte en la misma dirección de lo que entendemos en Occidente por emoción. Sin embargo, sí encontramos, digamos, en el idioma budista, ¿no? Sí encontramos en el Abhidharma los elementos o los ingredientes de lo que entendemos por una emoción, al menos desde la perspectiva de mi propio entendimiento, ¿no? ¿Qué es una emoción? ¿Qué es aquello que nos mueve a la acción? ¿Y cómo lo podemos entender, digamos, en lenguaje budista? Pues primero que nada, tenemos un concepto en el Abhidharma que se llama Vedana.
Vedana, la palabra Vedana se refiere a la sensación, la experiencia sensorial, ¿sí? Lo que percibimos con nuestros órganos sensoriales, que son pues los 5 órganos sensoriales físicos, más el órgano de la mente, que también se considera un órgano sensorial en el budismo, ¿no? ¿Qué percibimos? Lo que percibimos con los órganos sensoriales podemos clasificarlo generalmente en agradable, desagradable o neutro, ¿sí? La experiencia sensorial realmente es una experiencia pasiva, simplemente la recibimos, ¿no? Yo no puedo evitar, en el momento en el que se prende la luz, ver la luz, aún con los ojos cerrados. Se prende la luz y yo veo la luz. Y esa experiencia generalmente tiene un tono, una textura, digamos, que hace que la encuentre yo placentera o desagradable o ni fu ni fa, ¿verdad? Entonces ahí está. Ese es uno de los ingredientes de la emoción, que primero hay una experiencia sensorial. Después, otra experiencia que acompaña a la emoción es este evento mental que se llama samña. Samña muchas veces se traduce como discernimiento, percepción, cognición, interpretación. Es, digamos, el sentido que le damos a nuestra experiencia basado en experiencias previas. Tenemos cierta experiencia acumulada, digamos, en nuestro disco duro, ¿no? Y a partir de ahí interpretamos cada momento de experiencia del presente. Le damos sentido, le damos nombre, le damos un juicio y lo acomodamos en algún lugar, ¿no? Eso es esto lo que hace la cognición, ¿no? Ahí es donde entra de alguna manera el pensamiento, es donde entra el análisis, donde entra la razón y donde entra la memoria y toda una serie de fenómenos que nos permiten a veces acomodar nuestras experiencias, racionalizarlas de una manera particular y a partir de eso responder. Y luego el tercer ingrediente importante, que yo creo que es el más importante de todos en la emoción, es este que llamamos samskara. Samskara, que es la volición o la tendencia, la predisposición a actuar de cierta forma. La intención, a veces también en el Abhidharma, de hecho, aparece con la palabra chetana, que es uno de los eventos mentales que está ocurriendo todo el tiempo está ocurriendo, que a partir de la experiencia sensorial, la intención de la mente se dirige de una manera u otra. Esa es samskara, ese es chetana. Ahora, este samskara es algo que hacemos, no es una experiencia pasiva, a diferencia de Vedana. Vedana sí es pasivo, ¿no? Samskara es algo que construimos con nuestra voluntad. Entonces, estos son, si nosotros pensamos en las emociones y lo queremos leer, digamos, desde una perspectiva de la terminología budista, por decirlo de esta manera, la emoción está compuesta de estos 3 ingredientes. El elemento de la experiencia sensorial, el elemento del juicio, o de, digamos, casi como de la verbalización interior. Cuando digo verbalización interior no me refiero necesariamente a que le pongamos palabras, sino que a que lo analizamos de cierta manera. Le damos sentido a la experiencia con nuestro aparato cognitivo, ¿no? Y eso determina cómo se nos mueve la voluntad para un lado o para el otro, ¿sí? Samskara. Entonces tenemos esos 3 ingredientes que se echan a andar en una experiencia sensorial. Este es el estímulo, tenemos un estímulo, el estímulo se alimenta por la parte del discernimiento y viene entonces la respuesta, la energía moviéndose en una dirección u otra, ¿no? La acción, digamos, el motor de la acción echándose a andar, esa es la emoción, ¿verdad? Ahora fíjense, estuve yo leyendo sobre el tema de las emociones, un poquito leí, no se piensen que leí tanto, pero leí un poquito sobre el tema de las emociones desde la perspectiva psicológica y me encontré en varias referencias esta anotación de que las emociones son prácticamente inconscientes o por lo menos subconscientes, están así como que en la rayita por debajo de la conciencia. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de cómo se nos está moviendo ahí en las profundidades la emoción, ¿no? Ya para cuando adquiere
expresión externa, la emoción, es porque ya se convirtió en acción, ¿no? Pero lo que se nos está moviendo ahí en el fondo de la conciencia, en las profundidades, generalmente no estamos tan conscientes de cómo se están moviendo las emociones. Me gustó mucho esta frase que me encontré de Van Gogh, no sé si la alcancen a leer, no sé tampoco si sea de Van Gogh, me la encontré en internet, pero me gustó muchísimo, ¿eh? Dice, fíjense, las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. O sea, sin darnos cuenta estamos actuando a partir de toda una serie de cosas que se nos están moviendo allá abajo y de las que a veces somos apenas conscientes, ¿no? Por eso es también tan importante el tema de las emociones en el contexto del budismo, del Dharma, de la transformación de la mente, porque primero que nada tiene que ver con conocernos bien profundamente y aprender a mirar aquello que está ocurriendo en las profundidades, aprender a ver aquello que se nos escapa de la mirada y de la conciencia, pero que está determinando nuestras acciones de una manera muy profunda. Nos está, digamos, estamos obedeciendo todas esas corrientes internas, a veces sin darnos cuenta. En el budismo no se habla tanto de que las emociones sean conscientes o inconscientes, pero se habla de que son habituales. En el budismo se habla de este concepto de el hábito, aquello que es habitual. De hecho, la palabra samskara, que les acabo de presentar como que se traduce como voluntad o como volición, muchas veces también se traduce como eso, hábito. El hábito o la predisposición a actuar de cierta forma, ¿no? Entonces, las emociones son habituales, tan habituales que apenas y nos damos cuenta cuando surgen. Ya para cuando surgieron es porque ya estamos actuando, ¿no? Ya para cuando nos tomamos conciencia de ellas es porque ya estamos a la mitad de la carretera, ¿no? Entonces, esto habitual de las emociones hace que se nos escapen bastante a veces de la mirada, ¿no? Entonces tenemos estos tres elementos que quiero poner que quiero repetir. Tenemos el elemento de la sensación, que es pasivo, es el estímulo pasivo. Tenemos el elemento de la cognición, que también funciona como un estímulo de la emoción, pero fíjense cómo en la cognición ya hay un elemento activo, ya hay un elemento de algo que estamos haciendo. Podemos decidir hacia dónde pensamos. No siempre tenemos conciencia de esa capacidad de decisión, porque nuestro pensamiento se dispara en automático en una dirección u otra a partir del estímulo, ¿no? Pero podemos un poquito, y por eso practicamos la meditación, podemos un poquito tomar las riendas de nuestros pensamientos, hacernos responsables por nuestros pensamientos y darnos cuenta que sí tenemos cierta capacidad de decidir, digamos, en torno a hacia dónde decidimos pensar, ¿verdad? De qué manera decidimos pensar, qué pensamientos decidimos alimentar. Y por supuesto, la volición o el samskara, la respuesta, ahí es donde está realmente el componente emocional, la energía, ahí es donde está puesta la energía, esa es activa. Y es muy importante tomar conciencia de esto también para darnos cuenta que sí podemos hacer algo en torno al tema de las emociones. A veces pensamos que las emociones surgen solitas, ¿no? Son tan habituales que pareciera que surgen en automático. Pero hay algo que estamos haciendo y es muy importante tomar conciencia de ello, porque en la medida que tomamos conciencia de ello podemos transformarnos. Si no tomamos conciencia de que la voluntad está detrás de lo que está sucediendo, entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? Olvídate. Cierra el libro y vámonos a dormir, ¿no? Pero no, sí hay posibilidad de transformarse y ahí es donde podemos tomar esa conciencia. Según el budismo, nuestras reacciones emocionales, y estoy poniendo ahí la palabra reacción, que le da una interpretación particular, es una reacción en automático. Nuestras reacciones emocionales habituales entran en dos grandes categorías. Cuando tenemos un estímulo sensorial agradable, aparecen toda una serie de emociones que entran, digamos, en alguna de estas categorías. Es como toda una familia de emociones
que tienen que ver con agarrar. Entran, por ejemplo, cuando hay una sensación, una experiencia sensorial agradable, entra las ganas, el antojo, el gusto, el anhelo, la avaricia, el apego, el deseo, el aferramiento. Pueden seguir llenando la lista de todas las posibles emociones o todas las posibles impulsos, podríamos decir, que surgen cuando tenemos una experiencia sensorial placentera. O sea, es agarrarnos. Y a veces, y fíjense, me gustó esta imagen porque es agarrarte, casi como si fuera una cuestión de vida o muerte, ¿no? A veces tenemos ese tipo de respuestas o de reacciones con las experiencias placenteras. Nos agarramos de ellas con una fuerza, ¿no? Y surgen todas estas emociones a veces muy intensas. De alguna manera nos estamos agarrando de algo que sentimos que nos va a dar seguridad. Quiero más de esto, porque no nada más es placentero, sino que alimenta mi sentido de seguridad muchas veces, ¿no? Entonces son emociones que entran dentro de toda esta familia. También tenemos, cuando tenemos experiencias sensoriales desagradables, incómodas, dolorosas, entonces se disparan toda otra familia de emociones que podemos iniciar con esta lista, ¿no? Irritación, enojo, odio, disgusto, malevolencia, rechazo, aversión. Todo lo que tiene que ver con fuera de aquí, no quiero esto, no quiero esto. No quiero esto en alguna medida porque percibo que me amenaza. Muchas veces no es nada más que sea un poquito incómodo. Es que mi interpretación, samnya, ¿no? La percepción, la cognición, interpreta eso como peligroso, fuera de aquí, vámonos corriendo para el otro lado, ¿no? Entonces tenemos toda esta otra familia de emociones. Y en el budismo se reconoce esto muy bien en un símbolo bien interesante que se conoce como la rueda de la vida. En el centro de la rueda de la vida es un símbolo muy complejo, ahorita no voy a decir nada con respecto a la rueda de la vida, más que el hecho de que en el mero centro de la rueda de la vida tenemos estos tres animalitos. El gallo, que se refiere a todas estas emociones que tienen que ver con el deseo. La serpiente, que tienen que ver con toda esta familia de emociones que tienen que ver con la aversión. Y tenemos un tercer animalito que es el cochinito, que se denomina o tiene que ver con la ignorancia, con la confusión, con el hecho de que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos funcionando de esta manera, como un poquito como la inconsciencia. Esto también se asocia, el cochinito, cuando tenemos sensaciones que no son ni agradables ni desagradables. Cuando tenemos una experiencia sensorial neutra, tendemos a ignorarla, tendemos como a ausentarnos de ella. Pero digo, para fines prácticos, generalmente estamos entre el gallito y la serpiente, entre el gallito y la serpiente, ¿no? Entre el deseo y la aversión, entre el deseo y la aversión. Ahora, lo que quiero comentar es que, yendo a la siguiente pregunta que habíamos hecho, ¿hay algunas emociones mejores que otras? Pues miren, de entrada les digo que sí. Las emociones son karma. La palabra karma es muy importante en el budismo. La palabra karma significa acción. Acciones intencionales, acciones voluntarias, acciones que involucran a la intención, que reflejan una intención. A eso se refiere karma. Y la acción que se manifiesta con el cuerpo, con el habla, hacia afuera, proviene de esa emoción que está detrás, ¿no? Proviene de esa tendencia a la acción que es la emoción. Estas acciones dejan huella en nuestras vidas. Las acciones dejan huella. No nada más dejan huella en el mundo, dejan huella en nuestra propia conciencia. ¿Cómo decidimos actuar? Deja huella en el sentido de que genera hábito, genera una costumbre, ¿sí? Mientras más la repetimos, más profunda es esa huella. Mientras más ensayamos, digamos, una acción, mientras más ensayamos esta acción de rechazar cuando algo me incomoda, rechazo cuando algo me incomoda, mientras más ensayo eso,
más difícil nos va a hacer salirnos de esa respuesta, porque está ya tan ensayada que ya generó un surco, ya generó una huella muy profunda en nuestra mente. Entonces las emociones son acción en ese sentido, generan una huella, dejan huella. Y por eso es muy importante aprender a responder emocionalmente de una forma hábil, de tal manera que la huella que deje en nuestra mente sea una huella positiva, ¿sí? Las emociones de la familia gallo y de la familia serpiente, que acabamos de ver en la transparencia anterior, son emociones que generan sufrimiento. Cuando actuamos en automático, a partir de agarrar o a partir de rechazar, estamos empedrando el camino hacia un camino de sufrimiento. Son emociones que no son conducentes a un crecimiento y a una expansión de la conciencia. Este fue uno de los consejos que nos dio el Buda. Cuando actuamos a partir de las emociones de la familia gallo y de la familia serpiente, estamos acomodando las condiciones en su lugar para generar sufrimiento, ya sea sufrimiento propio o sufrimiento en otras personas, o ambos, ¿sí? Por eso es que están en el centro de la rueda de la vida. La rueda de la vida justamente nos habla de cuáles son las fuerzas que mueven al samsara, cuáles son las fuerzas que mueven a la mente no iluminada. Pues básicamente el gallo y la serpiente. Y por supuesto el cochinito, que es lo que está en el fondo, ¿verdad? Pero el gallo y la serpiente son las emociones que se nos dan más fácilmente, son las emociones que se nos dan en automático, que se nos dan simplemente por hábito. Me duele y no quiero, me gusta y quiero más. Y ahí estamos metidos en esa dicotomía, en ese péndulo constante, ¿sí? Entonces, una de nuestras preguntas al inicio de la sesión decía, ¿se pueden transformar las emociones? Si sí se pueden transformar, pues ¿cómo? ¿Cómo las transformamos? Entonces aquí vale la pena distinguir de nuevo dos posibilidades. Cuando tenemos un estímulo sensorial, podemos responder de una manera habitual, en automático. Ahí sería una respuesta reactiva y ahí entran justamente el gallo y la serpiente. Esas son las reacciones, en automático. Eso se nos da muy bien. Eso no necesitamos aprenderlo porque ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Como nos dice el Dharma, ¿no? Esto no nos lleva a un final feliz, ¿no? Sin embargo, tenemos la posibilidad de aprender a responder, no reaccionar, sino responder hábilmente, responder con positividad, responder a partir de una conciencia o de una intención de conexión amorosa con otros. Y ahí todo cambia, ¿sí? Podemos decir que esta es la respuesta creativa. Entonces tenemos de dos sopas, ¿verdad? O reaccionamos en automático o respondemos creativamente desde otro lugar, ¿no? No nada más desde la lógica de la experiencia sensorial, sino desde otro lugar. Y la ventaja es que esto se puede cultivar. Yo creo que una de las contribuciones más hermosas del Buda a este mundo fue este énfasis que el Buda hizo en que se puede cultivar una respuesta amorosa, independientemente de si la sensación que recibes es placentera o es incómoda o es neutra, independientemente del estímulo sensorial. Podemos aprender a hacer algo creativo con la experiencia. Podemos aprender a responder amorosamente, generosamente, con agradecimiento, con compasión, con toda esta serie de emociones precisamente que vamos a revisar en esta serie. Aquí están de nuevo los tres componentes de la emoción. Pues miren, sobre la sensación no podemos hacer mucho, ¿verdad? Ahí recibimos un estímulo sensorial y muchas veces como que muy en automático es simplemente parte de nuestra construcción física, ¿verdad? Recibimos una sensación que es placentera o incómoda, ¿sí?
Pero aquí podemos empezar a hacer algo al respecto, con la cognición. Podemos empezar a cultivar una forma de interpretar, una forma de juzgar nuestra experiencia que conecte, no que desconecte, ¿sí? Una forma de pensar, una forma de verbalizar incluso, que sea cuidadosa, que sea amable, que sea sutil, que sea profunda, ¿sí? Podemos elegir, y es lo que a veces hacemos cuando nos sentamos en la práctica de Metta Bhavana, en esta práctica de meditación que muchos de ustedes conocen, que es el cultivo de amor incondicional. Nos sentamos, cerramos los ojos y empezamos a repetir en nuestra mente estas frases: que esté bien, que sea feliz. Eso finalmente estamos entrenando nuestro pensamiento para pensar de cierta manera. A partir de palabras, muchas veces, a partir de imágenes, estamos queriendo traer pensamiento, estamos queriendo traer una manera de interpretar, de leer nuestra experiencia activamente. ¿Qué apareció aquí? Dice que hay una conexión, una qué horror, fuera de aquí. Ya, se fue. Rechazo, una emoción torpe. Bueno, podemos aprender a interpretar de una manera hábil, pero sobre todo lo que podemos aprender a hacer es entrenar nuestro samskara, entrenar lo que queremos, ¿no? Lo que deseamos hacer, entrenar esta chispa, digamos, de energía que se prende en nuestra barriga y que te lleva a actuar de cierta manera, ¿no? Esa es la volición. Eso lo podemos entrenar. Y lo podemos entrenar precisamente a partir de sentarnos a meditar. La meditación es una de las prácticas más importantes, la meditación está acá. Una de las prácticas más importantes que nos permite entrenar nuestra voluntad, entrenar nuestra mente para poder responder creativamente ante las situaciones de la vida. Responder con amor incondicional, responder con compasión. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos sentamos y lo practicamos, lo ensayamos. A partir de que ensayamos y ensayamos y ensayamos una emoción, en esa medida se empieza a convertir en algo más accesible, en algo más presente, en algo que podemos tocar, digamos, con más facilidad, ¿no? Entonces nos sentamos en nuestro cojín y lo ensayamos, lo producimos, digamos, ¿no? Lo hacemos surgir. Y aquí hay una cosa importante que hay que tomar en cuenta. Tiene su truco, evidentemente, ¿no? Porque no se trata nada más de sentarnos y ignorar todo lo que está pasando en mis profundidades y echar a andar una especie de aparato superficial que me lleva a decir que sí, que esté bien, que fulano esté bien, que mengano también esté bien, ¿no? Pasando por alto todo lo que está pasando en la profundidad de nuestro ser, ¿no? De lo que se trata es de transformar esa profundidad, de transformar esas profundidades. A veces, como decíamos, generalmente las emociones están ahí abajo y es muy difícil tomar conciencia de ellas. Entonces, para transformar nuestras emociones, primero que nada, hay que echarse un clavado al fondo de nuestro ser y realmente poder tocar cómo es que estamos experimentando, cómo es nuestra experiencia sensorial. Ser completamente sinceros y honestos con nosotros mismos. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué se está moviendo allá abajo? Con cada experiencia que tenemos. Por eso también es tan importante la meditación de la atención plena, porque nos ayuda a tomar conciencia, nos ayuda a mirar para adentro, a mirar mucho de eso que generalmente está escondido de nuestros ojos, está en la oscuridad, en las profundidades. Pero en la medida que empezamos poquito a poco a mirar para adentro, le empezamos a echar luz, ¿no?, a todo aquello que a veces nos es inaccesible, y empieza a emerger a la conciencia y empezamos a tener más claridad de que ahí está. Y solamente a partir de tomar conciencia de cómo es nuestra experiencia emocional, tal y como está surgiendo, cómo está surgiendo la experiencia emocional. Y sí, va a ser habitual, van a ser nuestras respuestas emocionales muchas veces torpes, pero primero que nada tenemos que poder tomar conciencia de ellas
Y en esa medida poder añadir un ingrediente. Ahí está el truco de la práctica dármica, ¿no? Añadir un ingrediente, no superficialmente, no pintando la superficie de la fachada de la casa. Añadir un ingrediente que permita una toma de conciencia profunda y que algo pueda girar dentro de mi ser y poder funcionar con otra lógica. No moverme dentro del péndulo de lo agradable y lo desagradable, quiero y no quiero, sino que a partir de tomar conciencia de que está ocurriendo ese péndulo, poder movernos a otro nivel y hacer algo diferente con eso. Y ahí sí, ¿qué es eso diferente? Cada uno de nosotros lo tenemos que descubrir y cada uno de nosotros lo tenemos que construir a partir de clavado hacia adentro de nuestro ser. Entonces, bueno, pues la práctica activa de emociones sublimes, sí se puede, sí podemos cultivar estas emociones a partir de la práctica, obviamente, y a partir de comprender el proceso, ¿no? Aquí nada más quiero nombrar cuáles van a ser las emociones que vamos a revisar a lo largo de esta serie, que fíjense que están bien bonitas, ¿eh? A la hora que empezamos, que Marati Nagapriya y yo, a hacer esta lista de emociones, pues claro, salieron 5, salieron 4, salieron 3, y de pronto empezamos a traer más y más y más, y nos dimos cuenta de que realmente la lista puede seguir creciendo, ¿eh? De todas las emociones que podemos cultivar, y que realmente son emociones conducentes a una expansión de la conciencia, a una conexión con el mundo. Emociones que realmente son apropiadas a una respuesta ante la realidad tal y como es, ¿sí? Por eso es que son sublimes, por eso es que son elevadas, porque nos llevan a una expansión de la conciencia, a una profundización de nuestro ser, y porque son las emociones adecuadas y que corresponden a la realidad tal y como es. Entonces vamos a empezar la semana que entra, el 9 de abril, con amor incondicional. Muchos de ustedes lo reconocen, es meta. El 16 de abril, compasión. Después vamos a intercalar, como siempre hemos hecho, 3 sesiones de charla y una sesión de puya. Vamos a tener una puya, una ceremonia, un ritual budista, también por esta vía, también en transmisión en vivo por Facebook. Después, alegría empática, ecuanimidad, devoción, confianza. Esta confianza también le podemos llamar fe, gratitud, paciencia, arrojo o valentía o temeridad, ¿no? Una emoción súper importante. Entusiasmo, también le podemos llamar virya, energía, ¿no? Sensibilidad ética. Y hoy que estábamos meditando se me ocurrieron otras tantas, pero fíjense, ya con eso ya tenemos 4 meses, 4 meses de práctica. Abril, mayo, junio y julio, en donde vamos a estar explorando emociones sublimes en el contexto de su relevancia para el budismo, su relevancia para el Dharma. Pues aquí vamos a dejar la charla del día de hoy. Les quiero decir que están ahorita ustedes viendo nuestra página de Facebook. Si ustedes le dan like a nuestra página de Facebook, van a empezar a recibir los avisos de todas estas actividades que estamos teniendo. Entonces les recomiendo, les pido que le den like a la página y así van a poder acceder a ella y moverse a través de ella mucho más fácilmente. Y también van a poder ver los botoncitos del donativo, si nos quieren apoyar con un donativo. Y bueno, pues simplemente vamos a poder interactuar y vamos a poder divertirnos más con todo este asunto de los medios digitales que ahora estamos pudiendo explotar con mucha mayor diversidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Espero que hayas disfrutado la charla, la meditación, y por lo pronto nos vemos el domingo a las 11 de la mañana para meditar juntos. Que estés muy bien. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias.